Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirle, y 400 hombres con él. Dios mío, me imagino que está pensando que ya no tiene esperanza. Viene con un ejército. Versículo 7. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará, siempre maquinando. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Lo que está pasando, en cierto sentido, Jacob está enfrentando los pecados del pasado, su carnalidad, sus maquinaciones, sus mentiras. Y ahora, después de tantos años y tanto tiempo, va a tener un encuentro con su hermano Esaú. Y sería la crisis más grave en toda su vida. Jacob regresa a su casa en obediencia al mandato del Señor, y por primera vez en 20 años verá al hermano que le quería matar en su último encuentro. Y por supuesto tiene miedo. Pero fíjense, tiene miedo a pesar de haber recibido la promesa de Dios. Dios le ha prometido protección y bendición, y todavía tiene miedo. Honestamente, no somos iguales muchas veces. Dios nos ha prometido toda bendición espiritual. El Señor ha dicho: y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Dios nos ha prometido toda provisión, toda protección. Dios nos ha dicho que no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor, de poder. Y no es cierto que pasamos mucho tiempo preocupados, temerosos. ¿Por qué? Si Dios nos ha prometido todas esas cosas. Aunque han pasado muchos años, Jacob sigue siendo el mismo. Ha crecido, ha llegado a ser rico. Me imagino que tiene un poco más de sabiduría y experiencia. Reconoce algunas de sus debilidades y pecados del pasado. Posiblemente un poquito más humilde, pero sigue siendo el 100% carnal. Hay personas sabias y carnales. Hay personas con mucha experiencia y carnales. Hay personas con mucho conocimiento bíblico y carnales. Tarde o temprano tendremos que enfrentar los pecados. Y para Jacob ha llegado el momento y tiene miedo. Y qué contraste, qué interesante, porque ahora es Esaú quien demuestra su madurez y cómo es que los años han calmado su corazón y parece que ha olvidado de todo. Porque viene en plan de amistad y viene con amor fraternal y con el corazón quebrantado después de no haber visto a su hermano todos estos años.
Qué interesante. En todo el tiempo Jacob andando con Labán, tierra lejana, en su carnalidad, maquinando toda la cosa, pensando que Esaú siempre quiere matarlo. Y mientras tanto, Esaú ha estado creciendo y madurando. Su hermano viene y él quiere verlo. No quiere matarlo, quiere recibirlo. Dios a Jacob le ha preparado el camino, pero aquí vemos a Jacob paralizado con temor. ¿Han notado que la mayoría de las cosas por las cuales nos preocupamos nunca llegan a suceder? Es una lección que mi papá me enseñó hace muchos años cuando yo era niño. Yo tenía la tendencia a preocuparme mucho, a tomar las cosas muy a pecho, y mi papá siempre me decía, ¿cuál es la peor cosa que podría suceder? Y yo tendría que pensar y decírselo. Entonces, ¿esto es lo peor que podrías experimentar? Pues sí. Vamos a ver, porque casi nunca va a suceder esto. Y vas a ver que estás preocupado por nada. Y casi siempre así fue. Pero aún más, nuestro Papá Celestial nos ha dado promesas aún más seguras. Nos ha prometido protección y presencia y poder y todo. Ahora, pobrecito Jacob recibe palabra de que viene su hermano. Otra vez, capítulo 32, versículo 6, los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, venimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en 2 campamentos, y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Siempre maquinando. Y como último recurso, después de todas las maquinaciones y preocupación que hace, ora. Él ora como último recurso, como muchas veces nosotros. Tengo que hablar con el pastor, tengo que hablar con mis amigos, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Debemos orar. Siempre por último, parece. En versículo 9, y de verdad es una oración muy bella. Versículo 9, dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas tus misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre los campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Bella la oración. Pero tengo que cuestionar la sinceridad o la realidad. Si está orando así después de tantas maquinaciones y siempre preocupado. Si es así, como ha dicho en la oración, entonces ¿por qué el temor? ¿Por qué las maquinaciones? ¿Y ahora qué? Vamos a ver que después de la oración comienza a maquinar de nuevo, como si no pasó nada. Muchas veces, cuando oramos, las oraciones bellas que oramos no están de acuerdo con la realidad de nuestras vidas. Entonces, ¿por qué orar? Decimos que somos sinceros, pero si somos sinceros, ¿cómo es que estamos orando una cosa
viviendo otra a la misma vez. Como dijo el Señor una vez en los evangelios, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis las cosas que os digo? Pero gracias al Señor, esta historia está llegando a un final muy bello, pero con mucho dolor en el camino. Porque vamos a ver el cambio que sucede en Jacob. Comenzando aquí en versículo 13, y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú, siempre maquinando después de haber orado. Si eso no funciona de los campamentos, voy a tener unos presentes y 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo de quién eres y a dónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti, entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú, y aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis. Y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche, y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Siempre paralizado con el temor. La carnalidad por fin nos lleva a un lugar bastante estéril y solitario. Así se quedó Jacob solo. Cuando uno está dependiendo de sus maquinaciones y sus engaños y sus esfuerzos y sus ideas y todo esto, tarde o temprano llegamos a este momento a que llega Jacob. Está solo. Y qué bueno, porque la prueba de una persona es cuando se ha quedado sola. Entonces sabemos lo que es. Es cuando Dios trata con nosotros, como Moisés en el desierto, solo. Como David en las cavernas, solo. Como Pablo en el desierto, solo. Y como Jesús en el jardín, solo. Esos son momentos de verdad en nuestras vidas. La medida, la prueba de lo que somos no es lo que experimentamos aquí en medio de muchos creyentes y mucha alabanza y todo esto, aunque es muy lindo, pero la prueba es lo que sucede cuando nos quedamos solos. Dice el versículo 24: y luchó con él un varón. ¿Quién es este varón? Pues la Biblia siempre da la explicación de las cosas importantes, y en el libro de Oseas, en los profetas menores, creerlo o no, tenemos la respuesta. Porque Oseas
que es el libro después de Daniel, para ustedes que lo están buscando. Pero en Oseas capítulo 12, Oseas está hablando de Jacob y hablando específicamente de esta experiencia. Y dice en versículo 3, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, Jacob, y con su poder venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó, en Betel le halló y allí habló con nosotros. Este varón es un ángel. Se llama varón porque todos los ángeles en la Biblia aparecen como hombres, se ven como hombres, hablan como hombres. Sin embargo, en Génesis capítulo 32, este ángel no es ningún ángel ordinario, por lo que podemos ver en el versículo 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Este ángel fue el ángel del Señor, de Jehová, una apariencia de Dios mismo. Algunos dicen que este pasaje, y quizás sería bueno leer este pasaje para tener en mente, aunque yo sé que muchos lo pueden, pero comenzando así en versículo 25, cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se desconjuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. El varón le respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Algunos dicen que este pasaje enseña la inoportunidad en la oración. ¿Cómo es que necesitamos luchar en la oración? Posiblemente. Aunque yo creo que mejor este pasaje nos enseña la inoportunidad de Dios con nosotros hasta que quebranta nuestra voluntad propia. Porque creo que es precisamente lo que Dios está haciendo. Parece que Dios comenzó la lucha, no Jacob. ¿Por qué bajaría Dios a luchar con Jacob de esta forma? Creo yo que por más de 20 años Dios ha luchado con él espiritualmente sin resultado. Y ahora luchará con él físicamente, porque parece que es el único lenguaje que Jacob entiende, el mundo físico. ¿Tendrá Dios que luchar físicamente contigo, conmigo? ¿Dónde tendrá Dios que tocarnos? ¿Nuestro dinero? ¿Nuestra familia? ¿Nuestra salud? ¿Qué tendrá que hacer Dios para llamarnos la atención? Y dice en versículo 25, no podía con él. ¿Qué? ¿No es este el Dios Todopoderoso? Sí, por supuesto, pero le está dando a Jacob
una oportunidad para ceder, para someterse. Jacob está luchando contra aquel que le quiere bendecir. ¿Cuánto tiempo luchará Dios con nosotros? Pero el quebrantamiento que vemos aquí resulta de un encuentro genuino con Dios. Y aquí podemos ver el final de Jacob y el comienzo de Israel. En versículo 25, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se desconjuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Es decir, que tocó el Señor la parte más fuerte de un hombre. La parte más fuerte, el muslo más fuerte que tenemos. ¿Y ahora qué? Ahora Jacob no puede luchar. Solo puede aferrarse al Señor. Y creo yo que esto fue el intento desde un principio. Aferrarse al Señor. Pero Dios tenía más de 20 años luchando espiritualmente. Ahora, ¿cuál es el significado de todo esto? ¿Por qué luchamos en la oración? ¿Para convencerle al Señor? ¿Para cambiar a Dios? No, sino hasta que Él nos cambie a nosotros, como hizo en el caso de Jacob. Luchamos hasta descubrir su voluntad. Luchamos hasta que nuestra resistencia torne en descanso. Luchamos hasta que la independencia es cambiada por la dependencia. Cuando pienso en este pasaje, pienso en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 9. Muy interesante que dice en versículo 9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las conjunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y ahora Jacob no puede luchar, no puede maquinar, tan solo puede agarrarse del Señor. Y hace esta confesión, versículo 27, el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Dios preguntando a un ser humano cuál es su nombre. Dios sabe cuál es su nombre. Como cuando le preguntó a Adán en el huerto de Edén después del pecado, Adán, ¿dónde estás tú? Como si Dios no sabe dónde está. ¿Cuál es tu nombre? Él quiere una confesión de Jacob. Me imagino que de repente en la mente de Jacob, él está pensando en una tienda cuando él está a los pies de su padre, engañando a su papá, robando la primogenitura, la bendición. ¿Cuál es tu nombre? Engañador.
engañador, Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Hasta hoy en día hablamos de Israel. Hablamos del pueblo de Dios, Israel. Una nación, Israel, un pueblo, Israel. Y todo viene de una noche cuando Jacob no pudo luchar más. Dios le tocó físicamente y le da un nuevo nombre, Israel, príncipe con Dios, el que lucha con Dios. Versículo 29, entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Para decir: ¿no sabes quién soy todavía? ¿No sabes quién lucha contigo? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Y durante el resto de su vida ya no puede luchar más, sino anda cojeando el resto de su vida. Cada vez que veo este capítulo pienso en algo que pasó hace muchos años. Yo era el pastor juvenil de esta iglesia, la iglesia recién instalada en este lugar. Creerlo o no, este lugar estaba en las afueras de la ciudad en aquel entonces. Esta calle, una calle de 2 carriles, no había mucho por acá. Y por el otro lado de la calle, donde está el parqueo ahora, un lote balde. Y una noche con un grupo de jóvenes profesionales, tuvimos una reunión al aire libre, una noche de verano. Y esta noche yo estaba predicando este pasaje, explicando la historia como acabo de explicárselo. Y después de enseñar, y después de un tiempo de oración, había un joven en la oscuridad que se sentaba por este lado. Me hacía así. Fue su primera vez estar con nosotros. Le acerco y veo que lágrimas se formaban en sus ojos. Y me dijo: yo hace poco regreso de la guerra en Vietnam, hace tantos años. Y dijo: usted me ha tocado esta noche. Durante toda mi vida he estado corriendo de Dios. Dios ha luchado conmigo y no he querido escuchar. Y entonces levantó su pantalón, revelando una pierna de madera. Y comenzó a llorar amargamente, porque en la guerra Dios comenzó a luchar con él físicamente. Y fue en esa noche que aceptó al Señor como su Salvador. ¿Qué tiene que hacer Dios para llamarnos la atención?
No es que Dios quiera hacer cosas malas, hacernos daño, causarnos dolor, pero muchas veces Dios tiene años de estar llamándonos, queriendo llamarnos la atención. Y espiritualmente lucha y lucha y lucha y no le hacemos caso. Y de vez en cuando Dios tiene que bajarse de su trono y luchar con nosotros hasta físicamente, hasta el punto de por fin entender que no podemos luchar más con Él. Es una victoria. En el caso de Jacob, siempre vamos a ver de vez en cuando el viejo Jacob, pero desde este punto en adelante, Jacob también comienza una transformación y llega a ser Israel. Pero siempre estará cojeando el resto de su vida. ¿Qué tiene que hacer Dios para llamarnos la atención y poner al fin a nuestra carnalidad? Lo único que quiere es nuestra vida. Punto. Quiere a nosotros. Padre Santo, gracias por ser un Dios amoroso, que nos buscas, que no nos dejas. Gracias, Señor, que estás dispuesto hasta luchar con nosotros físicamente si es necesario. Señor, perdónanos los muchos años que no queremos hacerte caso. Y lo que hemos sufrido, lo que han sufrido nuestras familias y nosotros mismos. Señor, te suplico que nos lleves a este punto de encuentro de Jacob. Y posiblemente alguien que está aquí o escuchándonos por algún medio digital, que como aquel joven hace tantos años nunca ha llegado a conocerte y experimentar tu perdón y tu vida eterna. Puede ser esta noche, este momento, el momento de su encuentro de salvación, su transformación, su nueva vida, su nuevo nacimiento. Eso es lo que te pedimos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Universally agreed that he would have also interviewed Mary, the mother of Jesus, who would have been a woman in her early 70s by this time, who could very well have sung to him Mary's song, the Magnificat, that we have examined in Luke chapter 1. Luke puts this together. He talks about a taxing. He names rulers. He names places. These are facts verifiable in the Egyptian papyri. These are things of history. This is not mythology. This is history. This is what separates it from everything else. Mythology is like Spider-Man. People love Spider-Man, but most people don't believe that he's real. I say most people because one of our pastors, Jeff Cox, I think he really believes in Spider-Man. He loves Spider-Man. Back in the early centuries, they built temples to gods like Zeus. Even though they knew that they were not real, they would build temples to them. So we build temples for Spider-Man today. We call them cinemas, even though we know they're not real. That's not what you're reading here. This document is totally apart from that. This is a document written by a very well-qualified scientist, a man who is extremely well educated, a man who is writing with a literary flair really equal to any of this day and time. And we're just finishing up the first chapter and beginning the second, but we're going to see just amazing literary genius of Luke.
And he's writing about things that he has verified. Verifiable historical facts. Now, you don't have to believe it. But again, I hope that you will check out the evidence to the contrary. And the reason I say that is because the incarnation, I think, has more application even than what we thought. Here's why this is so important. There's at least three things that I think we need to take home today. Number one, Jesus is like us. Because of the incarnation, Jesus is like us. Go to Hebrews chapter 4 and verse 15, if you would. The book of Hebrews chapter 4 and verse 15. For we have not a high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly under the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. The incarnation proves that God is not merely a distant, unapproachable cosmic force. To the contrary, He's a God who loves and sought us out and revealed Himself to us as one of us so that we might know Him. How important do you think it is when you come to one of those impasses in life and you feel like nobody can possibly understand what you're going through, to know that there is someone who can understand what you're going through, and that is God Himself, who was tempted in all points like as we are, yet without sin. Very important. Look at Daniel chapter 2. This is kind of interesting. Daniel is a young nobleman of Jerusalem who is deported after Nebuchadnezzar of Babylon has destroyed the city of Jerusalem, taken some young Jews back to Babylon to re-educate them and reprogram them, and hopefully to send them back to this area to administer and govern their own people. Didn't work out exactly like he wanted, but here in Daniel chapter 2, the story is told of a dream, a very impressionable dream that Nebuchadnezzar had. Dreams were highly important in this culture. And by the way, in this culture and in Islamic culture to this day, there are no words to distinguish between dream and vision. We try to make those distinctions in English, but in this particular culture, there is no distinction, and they're very, very important, and they continue to be important to this day. And so a monarch like Nebuchadnezzar is surrounded by a group of men who were called at this time Chaldeans. They represented astrologers and magicians and people of spiritual insight. And their job was to help Nebuchadnezzar interpret his dreams. Now, evidently, this dream that Nebuchadnezzar has here is unlike any he's ever had and scares the fire out of him. And he calls the Chaldeans together and says, okay, look, guys, we're going to do something different today. I'm not going to tell you my dream. You're going to tell me my dream. You're going to tell me what I dreamed. And if you can do that, then I know that I can trust you to tell me what it means. Now here's the reaction to this, and it's quite instructive. In Daniel chapter 2 and verse 10, the Chaldeans answered before the king and said, there's not a man upon the earth that can show the king's matter. Therefore there is no king, lord, nor ruler that asks such things at any magician or astrologer or Chaldean. And it's a rare thing that the king requires, and there is none other that can show it before the king except the gods whose dwelling is not with flesh. Nebuchadnezzar, come on, be real. Who in the world could do this? I mean, come on, we're just mere mortals, and there's no way we can tell you what you dreamed. Why, the only ones who could do that are the gods, and their dwelling is not among us. Now, I want you to think back for just a moment to what we heard from John earlier today. And the Word was made flesh and dwelt among us, tabernacled, pitched his tent among us. Christianity is not something that piggybacks off of all the religions in the area as it's sometimes portrayed inaccurately, but something that is totally different. Because God came to dwell among us. But there's another thing that I think we need to understand, and it's that Jesus, in other ways, is unlike us. He's like us, but yet there are very specific areas in which he is not like us.
Hebrews again. We'll go right back to the same book of Hebrews that deals with this entire issue. Chapter 7, if you would. Hebrews chapter 7 and verse 26. For such a high priest, he's speaking of Jesus, became us, who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and made higher than the heavens, who needs not daily, as those high priests, to offer up sacrifice, first for his own sins and then for the people's. For this he did once, when he offered up himself. This is what sets Jesus apart. We don't have a high priest that doesn't understand what we're going through. We have Jesus, who was tempted in all points like as we, yet without sin. He was sinless. And that's why, unlike any other priest having to offer sins for himself or herself, Jesus did not have to do that because he was sinless. He offered up one sacrifice once and for all, and the sacrifice was his own life given for you and me. There is nothing else like that. This is not just a nice religious book with some cute proverbs and interesting precepts and ideas. Jesus Christ, according to the Word of God, is God in human flesh. God become like us, but yet very much not like us in other ways. In other words, he's not your cosmic buddy. He is God Almighty, who became one of us in order that he might offer the one sacrifice once for all that could save us from our sin. Now, you don't have to believe that, but I would challenge you, then go take care of your own sin. Stop. Stop now, stop today. Deal with it. Jesus came, here's ironically the truth, Jesus came to make us more like him. He became like us, but yet he is unlike us, and his desire is to make us more like him. This is so ironic because the temptation of the devil to Eve was, hey, disobey God and you become like God yourself. When all along God's design was to make us like him. The devil wanted them to do this without God. God's desire was that we might become more like him through him. Romans chapter 8, verse 29, Paul said, for whom he did foreknow, he also did predestinate. Now notice, he didn't predestinate us to heaven or hell. It says he predestinated us to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Paul says the same message in Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1 and verse 3, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ, according as he has chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love, having predestinated us, not to heaven or hell, but unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will. His desire is for you and I to be conformed to him. In 2 Corinthians, the book just a couple before Ephesians, 2 Corinthians chapter 3 and verse 18, the very last verse of 2 Corinthians 3. But we all with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Not by our efforts, not by our works, not through rites and rituals and ceremonies and secret handshakes, but it is the Spirit of God in us because of a dead, buried, and resurrected Jesus Christ, God in the flesh, that makes it possible for you and I to be transformed to be more like him. That's the thing that the Bible teaches. And I love the honesty of John in 1 John chapter 3 and verse 2. When John writes, he says, beloved, now are we the sons of God, and it does not yet appear what we shall be, but we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. What's this going to look like? How is it all going to shake out? John says, I don't know. I don't know. I just know that
we're called the sons of God, and I know that when we see him, we will be like him. But John can't describe it any more than I can, because he is God. Now, that's the heart of Luke chapter 2, and I want to show you something. This is the part that maybe will hopefully cause it to make sense to you why I'm doing this on Palm Sunday. You remember, as we've been going through the book of Luke, we've been learning some literary techniques, and one of those that we've talked about is what is called an inclusio. An inclusio is a technique where the author frames his writing with bookends, literary bookends for various purposes. Now remember, Luke wrote this book not to be read and studied in your hand, although we can do that today. He never dreamed of that. Most people would never dream of having their own copy of Scriptures until the printing press came along hundreds of years later. And we have that obscene luxury of walking around with a Bible in our own possession. Most people heard the Word of God. As I've been telling you, that's why Paul said faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. And they would go to the synagogue, they would go to the assembly of believers, and the Word of God would be read. And authors would write in such a way that there would be mnemonic devices and literary devices to help them understand what the main point is, to help them remember, to help them memorize. And one of those devices was the inclusio. And we looked at this in the very first studies of the book of Luke, where the author would use an inclusio many times to show you what his main source of information was. In this case, it was the Apostle Peter. The first apostle to be named in Luke's gospel is Peter. The last apostle to be named in Luke's gospel is Peter. That's what's called in literary style an inclusio. And Luke by that is saying, Peter was my bookends for this material. And we also saw that there was an inclusio within the inclusio when Luke talks about the women in Jesus' ministry. You've heard me say all the time, Luke is centuries ahead of himself in terms of his attitude toward women. He mentions them more than anybody else in the entire Bible. And Luke puts an inclusio in right there with Peter, where he names 3 women in the beginning of his gospel, and then he names these same 3 women at the end of his gospel, as if to say, this is my other main source of information. Let me show you another inclusio. Luke chapter 2 and verse 7. This is the climatic moment of this first part of the story. And she brought forth her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes. In other words, literally what happens here, and they still do this in Syria and Palestine to this day in the peasant classes. A newborn baby is wrapped or swaddled or swathed or snuggled in strips of linen. They do this for the protection of the baby, to keep the members from flailing all around and hurting himself or herself. Swaddling clothes, but they're strips of linen. She brought forth her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger, a place that you would not really imagine. We learned last week what a manger is and how that is in the one room of a Middle Eastern home, and why that was so important, and why it says there was no room in the end or the guest room, and what was going on here and what was represented there. They wrapped him in linen and laid him in a manger because there was no room for them in the inn. And that's how Luke introduces Jesus. This is Jesus. Now come to the end of the story. Luke chapter 23. Luke chapter 23 will begin in verse 50. And behold, there was a man named Joseph, a counselor, and he was a good man and a just. The same had not consented to the counsel, indeed, of them. He was of Arimathea, a city in the town, a city of the Jews, who also himself waited for the kingdom of God. This man went unto Pilate and begged the body of Jesus. Jesus is now dead. And Pilate gives the body to Joseph. In verse 53, he took it down and wrapped it in linen and laid it in a sepulcher that was hewn in stone, wherein never man before was laid. That's called an inclusio. The way that Luke introduces Jesus is to say, Mary brought him forth, wrapped him in linen, put him in a manger. And the way that Luke says goodbye to Jesus is to say that Pilate took his body down from the cross, wrapped it in linen, and put it in the tomb.
in which no man had ever been laid. That's why this is such a perfect setup for what we talk about next week in the resurrection of Jesus Christ. But this is why the incarnation is so important. Could it be that the incarnation, the death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ is far more important than you thought? Could it be important enough for you to make sure that you really have saving faith? That you really do know Him? Could it be important enough to make sure that the people that you love are aware of that? Maybe this is something they need to hear next week. Maybe you are the one that God would use to bring them. That's where we're going to start next week. We're going to start with this same inclusio right here. The incarnation of Jesus Christ is one of the most important pillars of our faith. And it has been all the way through the centuries. You are in a Bible-teaching church. And yet I would imagine that there are people here this morning who are here all the time, and if you were asked what are the irreducible minimums of your faith, you would stumble. Sometimes we get so hung up on things that really don't make any difference, little questions and oddities of the Scripture, and yet we can't define what are the pillars of our faith. When challenged about the incarnation of Jesus Christ, can you intelligently defend that and present your case? Not to talk somebody into something. I'm just saying, do you know what you believe? And do you understand how important that is? Can you intelligently pass this on to your kids and grandkids? Or do you just drop them off at Sunday school? It's your responsibility. More important than you could ever imagine. Ladies and gentlemen, without the incarnation of Jesus Christ, there is no reason for us to be here. And especially next week. Without the incarnation, there is no resurrection. You can't divorce the two. Do you know what you believe? Can you communicate what you believe? I say you can. But you have to decide that this is what I'm going to do. I'm going to learn the Bible. Father, in the name of our Lord Jesus Christ,